las tres mellizas y el comprar por comprar. Vamos a leerlo a ver qué nos cuentan estas tres chiquitinas. Había llegado el verano y hacía una temperatura agradable. El sol invitaba a salir de paseo. A pesar de ello, en casa de las tres mellizas estaban serios y callados. Sus padres habían echado cuentas, habían usado la calculadora y la imaginación, pero aún así no encontraban remedio a la situación. Por fin, muy a su pesar, el padre tuvo que reconocer: este año no podremos ir de vacaciones, el dinero no nos alcanza. ¡Ay!, suspiraron las niñas, apenadas. En ese momento sonó el teléfono. Era la abuela, que llamaba con su móvil y no imaginaba la mala noticia que le iban a dar sus nietas. «No iremos de vacaciones», le dijeron. «Pobrecillas», pensó ella, y muy apenada se marchó a su casa. La bruja aburrida, que casualmente revoloteaba por allí, aguzó el oído. Entonces, dejándose llevar por su parte más tierna, se dijo decidida: «No puedo permitirlo. Encontraré la forma de echarles una mano». Y fue tras los pasos de la abuela. Al llegar a su casa, la abuela puso la radio. Entonces oyó que el locutor anunciaba un concurso. «¡Atención a la adivinanza! Cuanto más le quitas, más grande lo ves. ¿Qué es?», dijo, y luego agregó: «Si conoce la respuesta, llame ahora mismo y gane un fabuloso viaje para toda la familia». La abuela se llevó las manos a la cabeza para pensar mejor. «¿Qué será?», dijo para sus adentros, empeñada en resolver la adivinanza. «¡Un hoyo!», le susurró aburrida, desde su escondite, claro. «¡Claro!», exclamó la abuela mientras llamaba a la radio. La abuela dio la respuesta correcta y ganó el fantástico viaje. Gracias a la abuela, el problema había quedado resuelto. Ahora debían de darse prisa con los preparativos. El padre cogió lápiz y papel y juntos hicieron la lista con todo lo que debían de comprar. La lista ocupó una tira de papel muy larga. A pesar de ello, tenía la impresión de que se habían dejado varias cosas en el tintero. Al día siguiente, las tres mellizas y sus padres fueron a unos grandes almacenes con la larga lista en la mano. Siguiéndoles de cerca, iba la bruja aburrida. Cuando entraron en el centro comercial, notaron un extraño cosquilleo en todo el cuerpo. Se sentían eufóricos como si estuvieran en el circo. ¡Qué maravilla! ¡Esto sí que es vida!, les susurraba la bruja. Había tantos productos que podían comprar tantas cosas que era difícil decidir por dónde empezar. Hubieran cogido todo lo que tenían al alcance de la mano, pero claro, eso es totalmente imposible. Tratando de poner orden, la madre consultó la lista y dijo: «Necesitamos una nevera portátil para la playa». Finalmente compraron tres, una grande, una mediana y una pequeña. Eran tan bonitas que les daba pena no tener el juego completo. Era muy curioso, cuanto más compraban, más ganas sentían de seguir comprando. Y aburrida disfrutaba al verlos así. Tanto que si algo se les pasaba por alto, ella se encargaba de hacérselo notar. «¡Qué toallas más bonitas!», les decía a media voz. Inmediatamente ellos se acercaban a las toallas, las miraban con cariño y acababan comprándolas, sin caer en la cuenta de que en casa tenían 3 o 4 juegos sin usar. A media tarde dieron la jornada por finalizada, aunque habían gastado mucho más de lo que podían. Se les veía muy felices. Esa misma noche se dedicaron a hacer las maletas, pero llevaban
tantas que no cabían en el maletero del coche, de modo que no tuvieron más remedio que alquilar un coche más grande. Entonces sí pudieron meter todo en el maletero. También decidieron llevar el televisor de la sala, pues era el que tenía la pantalla extra plana y se veía mejor. Y el microondas, ya que no sabían desenvolverse sin él. Y la bicicleta estática, aunque la tenían desde hacía un par de años y no la habían utilizado jamás. Tan pronto como terminaron de cargar el coche, se pusieron en marcha. Aburrida, iba tras ellos montada en su escoba. También ella llevaba varias maletas y algunos electrodomésticos. Iba tan cargada que por momentos le costaba avanzar en línea recta. Su escoba parecía un caballo encabritado. Después de unas horas de viaje llegaron a su destino y vieron la casa. ¡Oh! ¡Es muy bonita!, exclamaron todos. Era una cabaña de madera rodeada de árboles. Estaba tan cerca del mar que se oía el ruido de las olas. En el jardín había tantas plantas en flor que el aire olía diferente. Entre todos bajaron el equipaje. Entonces las mellizas salieron a jugar, siguieron el rastro de un caracol, persiguieron a una mariposa, en silencio para no asustarla. Observaron a un pájaro que alimentaba a sus crías. Pero lo que más les entusiasmaba era que podían ir libremente de un lado a otro, algo impensable en la ciudad. A la abuela se le ocurrió la idea de preparar bocadillos y cenar en la playa. Se sentaron en la orilla del mar y desde allí observaron el sol que bajaba lentamente hasta acabar desapareciendo en el horizonte. Pero pronto apareció la luna. Ellos continuaron sentados en la arena, acompañando el ir y venir del mar. Entonces, casi a media voz, el padre contó un cuento a las niñas. La madre también se entusiasmó y contó otro. «Luego me toca a mí», propuso Teresa. Pero ella y sus hermanas se durmieron profundamente. Las llevaron hasta la casa en brazos, las acostaron y no despertaron hasta la mañana siguiente. Tan pronto como abrieron los ojos, las niñas saltaron de la cama. Tenían ganas de ir a la playa, a bañarse en el mar, de correr por la orilla. «Bien, pero antes tenéis que desayunar», les indicó su padre. Al acabar, cogieron la sombrilla, los cubos y las palas, la crema protectora y se encaminaron hacia la playa. Hacía tanto calor que apetecía darse un baño. La primera en decidirse fue la abuela. No se lo pensó dos veces. Tomó carrerilla y se zambulló. «¡Está estupenda! ¡Venid!». Animó a los demás y ellos siguieron sus pasos. Al salir del agua, las mellizas decidieron construir un castillo de arena. La bruja aburrida, disfrazada de turista, les seguía los pasos. Al verlas tan contentas disfrutando del sol y de la arena, pensó que debía hacer una de las suyas. Con uno de sus trucos, en un abrir y cerrar de ojos, aburrida transformó una caja de cartón en un carromato cargado de mercancías. Allí había de todo: ropa, juguetes, lámparas, productos de belleza, vídeos. Entonces se disfrazó de vendedor ambulante y, acercándose a las niñas, anunció a voces: «¡Todo a mitad de precio! ¡Hoy no vendo, señores! ¡Hoy regalo!». Estaba convencida de que, en cuanto la vieran, se olvidarían de todo y solo pensarían en comprar. Sin embargo, para su sorpresa, pasó junto a ellas y ni siquiera la miraron. «No lo entiendo», se dijo. Puesto que no era de las que se daban por vencida fácilmente, decidió volver a intentarlo.
Aunque lo probó de todas formas posibles, ellas no cayeron en la trampa, al comprender que las cosas no iban como habría deseado. Aburrida se dijo decidida: ¡se acabó! Con gesto malvado sopló las hojas del calendario para que el tiempo pasara más deprisa y las vacaciones de las 3 mellizas llegaran a su fin. Al darse cuenta de que debían regresar a su casa, las niñas, sus padres y la abuela se miraron resignados. De buena gana se habrían quedado unos días más. Entre todos hicieron las maletas y las llevaron al coche. Fue entonces cuando cayeron en cuenta de que no habían encendido el televisor, de que no se habían puesto ni la mitad de la ropa que se habían llevado, de que nadie había montado en la bicicleta estática. Sin embargo, lo habían pasado de maravilla. Lo que había sucedido los dejó muy pensativos. Tanto es así que subieron al coche y durante un buen rato casi no hablaron. Nos liamos comprando cosas que muchas veces no necesitamos, reconoció finalmente el padre. Se miraron unos a otros y asintieron con la cabeza. La bruja aburrida, que revoloteaba por encima de ellos, pensó con malicia: ¡vaya tontería! Muy pronto lo habrán olvidado y volverán a comprar. Poco después, Teresa dio la voz de alerta. ¡Mirad!, exclamó. En el cielo, una pancarta que anunciaba: ¡mañana empiezan las rebajas! ¡Oh!, suspiraron ellos y se imaginaron las gangas que podrían encontrar. Durante la noche soñaron con increíbles oportunidades a precios fantásticos. Y a la mañana siguiente se encaminaron a unos grandes almacenes, puesto que habían madrugado, fueron de los primeros en llegar. Tan pronto como abrieron, entraron. En cuestión de minutos se formó un auténtico caos. En su afán por coger las mejores cosas que los demás, muchas personas se empujaban y se intercambiaban miradas amenazadoras. Aunque semejante espectáculo se repetía año tras año, las mellizas notaron que no les hacía tanta gracia como antes. Algo parecido le pasaba a la abuela, que comentó molesta: «Hace mucho calor aquí. Preferiría estar tomando un helado». «¿Nos vamos?», propuso, y los demás estuvieron de acuerdo. Se fueron con las manos vacías y parecía no importarles. Aburrida les miró, indecisa, pero finalmente se dijo: «Aquí puedo volver mañana, las rebajas duran varios días». Y salió apresurada. Pensaba en un helado de chocolate y se relamía con la sola idea de comerlo. Y esta ha sido la historia de hoy para enseñarnos que no hay que comprar si no lo necesitas. Un beso a todos, os quiero mucho, nos vemos en otro vídeo aquí en mi canal, en Maitanízate con Maitane.